Muy buenos días a todos los presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultersat 8 a los diferentes países, y también allá en Monterrey, Nuevo León, México, donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín. Hoy, 14 de diciembre de este año 2025, leemos una porción de la Escritura allí en el Génesis, capítulo 2, verso 1 en adelante, donde nos dice: Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí a la izquierda escribe séptimo día. El lugar de reposo de la columna de fuego, el lugar santísimo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hoy domingo 14 de diciembre de este año 2025 tenemos este tema bajo esta pequeña plática de esta ocasión, y nos dice en el mensaje la trayectoria de los ministerios de Moisés y Elías, el cual fue predicado el 26 de abril de 1997 en Guatemala. Nos dice: y ahora podemos ver cómo estos ministerios de Moisés y Elías son los ministerios de los dos olivos que para el día postrero, para el tiempo final, estarían manifestados. ¿Dónde? En el tabernáculo de Dios, en la casa de Dios. Y por cuanto la casa de Dios entra en el día postrero a la dispensación del reino, en esa dispensación esos ministerios estarían manifestados. O sea, vean, la casa de Dios, la iglesia del Señor, entra a esa dispensación, a la dispensación del reino. Sigue diciendo: por eso los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez no corresponden a la dispensación de la gracia. O sea, los dos olivos, esos ministerios operados por el Espíritu Santo, no corresponden a la dispensación de la gracia. Ahora recuerden que corresponde el ministerio de Elías, pero en su cuarta manifestación. Él, aquí más adelante, miren, sigue diciendo, nos dice: porque el ministerio de Elías corresponde a la dispensación de la gracia, ya fue manifestado por cuarta ocasión, o sea, fue manifestado en el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, y para su quinta manifestación estaría fuera de la dispensación de la gracia y estaría fuera de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Vean, no está y está. O sea, no estaría Moisés y Elías en la dispensación de la gracia, pero por otro lado, sí está el ministerio de Elías. Y ahí es que podemos ver que es la manifestación de ese espíritu ministerial, pero en su cuarta manifestación. Y cuando él manifiesta ese espíritu de Elías en otro hombre, pues entonces viene a ser en su quinta manifestación y en otro velo de carne. No puede ser en el mismo velo de carne. Siempre Dios obra entonces por medio de otro cuando se lleva ese mensajero que ya operó algún ministerio. Por eso es que los milagros que el cristianismo está esperando para ser manifestados dentro de la dispensación de la gracia, corresponden al ministerio de Moisés por segunda vez y Elías por quinta ocasión, pues ya los milagros correspondientes al ministerio de Cristo por medio de su ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, donde estuvo el ministerio de Elías, ya fueron cumplidos y los vimos cumplidos en el reverendo William Branham. Ahora vean que esos milagros que el cristianismo estaba esperando
para ser manifestados bajo la dispensación de la gracia, esos corresponden al ministerio de Elías y Moisés, pero bajo la dispensación del reino, porque ya los milagros correspondientes al ministerio de Cristo en medio de la séptima edad de la iglesia gentil ya fueron manifestados en ese ministerio de Elías. Ahora, el cristianismo, vean, está esperando esos milagros y maravillas, los está esperando dentro de la dispensación de la gracia, cuando son correspondientes a ser operados en la dispensación del reino, esos ministerios de Moisés y de Elías, y que solamente fue operado, esos milagros que el cristianismo estaba esperando, fueron operados por el ministerio de Elías, pero en su cuarta manifestación. Ahora sigue diciendo, pero ahora hay grandes promesas de grandes manifestaciones divinas para el día postrero en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo del tabernáculo de Dios, compuesto por seres humanos. En el mensaje, haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad, este fue predicado el 18 de julio del 65. Nos dice en la página 37, dice, ¿cómo hizo él que Cristo viniera? Por la palabra de los profetas. ¿Es eso correcto? ¿Cómo entonces él ha de hacer que su novia venga? Por la palabra de los profetas. ¿Cómo él lo identificó cuando él vino? A través de un hombre con el espíritu de Elías que salió del desierto. ¿Cómo él habrá de identificar a su novia? Él ha prometido en Malaquías 4 hacer la misma cosa como él lo hizo cuando destruyó la tierra en los días de Sodoma. Recuerde, Sodoma fue quemada. ¿Es eso correcto? Bien, este mundo está listo para ser quemado. Jesús así lo dijo. Y sería en un tiempo como ese, como se nos dice en San Lucas en el capítulo 17 y en el versículo 30, en aquellos días sería como en Sodoma y Gomorra. Y entonces sería cuando el Hijo del Hombre sería revelado. Y luego, ¿qué habría de acontecer? De acuerdo a Malaquías, él quemaría la tierra nuevamente y los justos en el milenio habrían de caminar sobre las cenizas de los malos. ¿Es eso correcto? ¿Ve? De modo que estamos en el tiempo del fin. Ahora estamos aquí sentados a la puerta esperando a que él llegue. Ahora miren, a la puerta, porque ya para esa dispensación de la gracia es el tiempo en donde fue la aclamación, en donde salió a preparar esa novia para el esposo. Dice que se oyó un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y estaba allá a la puerta, ya esperando, vean, esperando a que él llegue. En el libro de citas, en la página 130, párrafo 1153, nos dice, el ministerio será Moisés y Elías cambiando y llamando a Israel de la tradición judía. Escuchen, de las tradiciones judías en que habían estado confundidos, siendo profetas, ellos le creerán, llamándolos a la fiesta de la expiación, Cristo, dejándolos que reconozcan a Cristo. Ellos dirán, Él viene, Él estará aquí. Los judíos estarán reuniéndose, cosas así, y entonces cuando Él venga dirá, aquí estoy. Ahí encima escribe, llaman a Israel de la tradición judía a la fiesta de la expiación, Moisés y Elías. Escribe encima. Y también el folleto tiene unos escritos allí. Vamos a ver en ese libro de fiesta de las trompetas lo que nos dice para tenerlo ahí
También el escrito fiesta de las trompetas. Vamos a ver aquí en este mensaje. Porque vean ustedes, él se presentaría, dice ahí, él mismo. Aquí está en la página 48. Página 48 de este mensaje. En la parte de arriba, desde la página 47, miren, ahí donde dice, oh vaya, Moisés y Elías tienen que llamar el jubileo de Pentecostés. Todavía está pasando. O había hasta esta hora. Y ella le escribe, Moisés y Elías llaman al jubileo. Ahora la fiesta de trompetas tiene que ser conocida y está aquí en Malaquías 4, no está relacionado con esa allí, de ningún modo. Y ahí escribe el cuarto Elías, no está relacionado con Israel, porque está en ese tiempo estaba bajo la dispensación de la gracia, no está relacionado con Israel. Y ahí comienza entonces la porción que leí ahí del libro de citas. Ahora continuemos leyendo aquí la página 38 donde nos detuvimos de haciendo un servicio a Dios o tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Sigue diciendo, observe, Dios prometió en su palabra de que Él escogería a su novia de la misma manera original de como Él escogió al novio. Él lo predijo por los profetas y envió a un profeta a identificarlo. El profeta parado en las riberas del Jordán dijo, he aquí. Ellos le dijeron, o sea, está ahí Juan diciendo, he aquí. Ellos le dijeron, ¿tú eres el Mesías o no? Él dijo, no, yo no soy el Mesías. Tú debes de ser el Mesías, mas yo no soy él, mas él entre vosotros está. Y la correa de su sandalia no soy digno de desatar. Cuando él venga, se dará a conocer. Y ahí dibuja una estrella de David a la derecha. Ahora miren en la página 59 del libro de citas. Allí nos muestra algo también importante del párrafo 519, donde nos dice en Malaquías capítulo 4, ahora recuerden, allá fue Juan, en donde el espíritu ministerial de Elías estaba en su tercera manifestación y fue el precursor de la primera venida del Señor. Y aquí ahora va él a mostrar al cuarto Elías, dice en Malaquías el capítulo 4 y también en Apocalipsis el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los últimos días ese mismo que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días. Dios lo dijo. Él será una señal a esta nación gentil que su tiempo ya no es. Y acuérdense, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está a la mano. Tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó él mismo. Ahora está hablando ahí, cuando acabó el ministerio de Juan, el Mesías, Jesús, se presentó él mismo. Y ahora va a hablarnos de ese segundo precursor, o sea, el primero fue Juan, el segundo precursor, reverendo William Branham, en el cual el Espíritu Santo estaba operando el ministerio de Elías en su cuarta manifestación. Y dice, tan pronto como esta persona que vendrá en los últimos días acabara su ministerio, el Mesías se presentará él mismo. Y escribe ahí, abajo del Mesías, ahí escribe abajo el ungido. Cuando termina su ministerio, el Mesías aparecerá, se presentará él mismo. Y vean ustedes, él acabó su ministerio y él dice,
que tal vez, dice, tal vez yo moriré, no moriré de viejo sin que él esté aquí. Y dice, aunque yo no lo haga de presentarlo, este mensaje presentará a Jesucristo al mundo. No tuvo él en su cuerpo físico la oportunidad de señalar a ese que le estaba preparando el camino. Tan sencillo como eso. Pero sí, ya había dicho cómo él lo presentaría con su mensaje, porque el mensajero y el mensaje es lo mismo. Ahora Dios le dio la bendición de poder dejarle dicho al pueblo lo que él vio en esa visión, que vio lo mismo que vio Juan en la primera venida del Señor, cuando él estaba precursando la primera venida del Señor, cuando vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, sobre el precursado. Y él también, ese precursor de la segunda venida del Señor, vio la columna de fuego reposar sobre ese ministerio. ¿Ven? Por eso él decía que sería paralelo en todo. Y él le dejó dicho al pueblo qué ministerio, porque es un ministerio que Dios estaría operando en un ministro de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Tiene que ser uno que haya nacido con ese ministerio de profeta, con las dos conciencias juntas, para Dios operar en él los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Un ministro de la iglesia del Señor. Ahora él dice que ese mensajero, ese ministro que se lleve ese tesoro, esa joya, ese tesoro, se lleva la bendición, y una bendición muy grande, y al pueblo que también estaría recibiéndolo, se llevaría también ese tesoro, esa bendición. No puede ser una persona que diga, pero yo estoy viendo aquí que puede ser un redimido, pues entonces yo siento un frito, o yo estoy con un tiempo ya en el mensaje, o yo estoy desde tantos años, desde jovencito estoy en el mensaje, o yo nací en el mensaje, o esto y lo otro, o tengo un conocimiento desde el mensaje del hermano Branham, porque yo estuve desde allá. Eso no le vale de nada si no es el enviado de Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo, porque no es para hacerse un profeta, sino que Dios dijo que bajo un ministerio de profeta, o sea, bajo un hijo de Dios redimido, que nacería en medio de la iglesia, que nacería con las dos conciencias juntas. Y en el tiempo señalado por Dios, ya luego de nacer, crecer y tener una trayectoria, y ya en una etapa en donde él, vamos a decir, activaría ya todo eso en esa persona, ese instrumento en donde viene ya todo codificado, ya todo está ahí, y empieza Dios a descodificar todo ese programa que viene ya ese instrumento en él. Ahora él dice, ahí escribe arriba, el Mesías vendrá. Estoy en la página 59 del párrafo 519. El Mesías vendrá, escribe arriba. También escribe, se para en la brecha, el profeta es igual, la señal. Ahora miren, sigue diciendo aquí, retornamos al mensaje, haciendo un servicio a Dios, o tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Página 38 sigue diciendo, y hoy está entre nosotros en la persona del Espíritu Santo, manifestándose a sí mismo más y más, llegándose a su iglesia, dándose a conocer, porque él y la novia y el esposo han de ser lo mismo, dándose a conocer a sí mismo. Y algún día ustedes verán a aquel mismo que ustedes sintieron en su corazón, y verán su identificación. Vendrá a personificarse ante ustedes. ¿Vendrá qué? A personificarse entre ustedes. Por eso él dijo en el libro de los sellos, en la página 134 de esta versión en español, donde nos dijo, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo, ve, aquí dice, el que está entre nosotros en la persona de Jesús, en la persona del Espíritu Santo, ahí nos dice en la persona de Jesucristo, porque estaba en Espíritu Santo en medio de la iglesia, y aquí dice, aquí ahora lo habla más claro, dice,
el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que Él habla allí, que estaba entre nosotros en la persona del Espíritu Santo, vean en los sellos, Él lo abrió y aquí destapó algo muy tremendo para la iglesia novia, porque ya está identificando al Espíritu Santo, es que estaría en el fin del tiempo encarnado, no en medio de la iglesia, sino encarnado en la persona de Jesucristo. Estaba todavía Él manifestado en la persona del Espíritu Santo, pero estar manifestado en la persona de Jesucristo, eso correspondía al tiempo final. Entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, sigue diciendo aquí, donde nos detuvimos de este mensaje, haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad. Dice, ustedes sintieron en su corazón y verán su identificación, vendrá a personificarse ante ustedes. Entonces usted y él son uno, y usted ha sido unido por la palabra, y la palabra que estuvo en el principio habrá de retornar al principio, el cual es Dios. Y en aquel día vosotros sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y yo en vosotros y vosotros en mí. Aleluya, aquí estamos. Aleluya, estoy feliz de verle a Él personificado entre nosotros y de ver que Él ha prometido por la palabra. No por la emoción de alguien cantando y saltando y danzando, sino por su palabra. Un hombre, Él se está dando a conocer a sí mismo, que es lo que Él estaría llevando a cabo. Miren, en este tiempo, en la página 97 del libro de citas, párrafo 838, nos dice, y especialmente en ese párrafo abajito dice, y especialmente esta noche cuando ese sello venga frente a usted, y escribe ahí la segunda venida del Señor, es igual, séptimo sello. Cuando ese sello venga frente a usted, o sea, cuando la segunda venida del Señor esté cumplida frente a usted, está diciendo él allí. ¿Ven? Solo no trate de interpretarlo. Si puede entenderlo, es esa tercera etapa. El séptimo sello es la tercera etapa. O sea, el séptimo sello es esa manifestación del Hijo del Hombre con sus ángeles en ese instrumento. Cuando vean a ese profeta mensajero, eso no fue lo que habló él en esas palabras que nos dejó allí. Ese audio que dijo, cuando vean ese profeta mensajero del séptimo sello, estarán viendo la venida del Señor con Moisés y Elías, cumpliendo las profecías de la tercera etapa en la visión de la gran carpa catedral. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? Cumpliendo esas profecías en donde fue hablado que habría una enseñanza bajo carpa. Y estamos en esa etapa, vean, de la enseñanza, de la predicación, porque él vio predicación, pues tiene que haber predicación. Y él ahí nos estuvo hablando en esas líneas que las escribió. Cuando vean ese profeta mensajero del séptimo sello. Y ahí leímos, cuando ese séptimo sello venga frente a usted. ¿Y qué es ese sello? Pues la segunda venida del Señor. Miren qué sencillo. Dios cumple su palabra, su promesa. Los dos hablando lo mismo. El cuarto Elías y aquí el doctor William Soto Santiago hablándonos. También ese ángel trayéndonos las buenas nuevas. Nos dio allí una tremenda noticia con unos detalles muy, pero que muy importantes. Y él dice, cuando venga frente a usted, solo no trate de interpretarlo. No se ponga a interpretar ni a razonar, pero ¿cómo va a ser posible esto? Pero es que no puede ser. Viene ahora a decir él que es el cumplimiento del séptimo sello, pero ¿cómo es posible? ¿Ve? No trate de interpretarlo. Créalo. Y entonces Dios se moverá para ayudarlo, para que usted lo entienda. Si no cree, no va a poder entender. Y aquí en el libro de citas escribe el séptimo sello, es la tercera etapa. Y encima escribe
No hay forma de verlo a él, séptimo sello, pero vendrá frente a usted. ¿Qué es lo que dice ahí en esas líneas que él escribió? Y luego él sigue ahí diciendo, y ahí me verán de nuevo. Los amo mucho. Dios les bendiga. ¿Por qué él dice que ahí lo veríamos a él? Porque luego de ese ministerio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, él estaría llevando a cabo esa preparación a la iglesia novia, dándole la fe de rapto, y luego de eso, entonces van a resucitar los que han partido, y ahí lo vamos a ver. ¿Ven lo sencillo de todo? Ahora sigue diciendo, vea, cuando ellos trajeron, recuerden que los muertos o los santos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Ellos están esperando por nosotros y no van a resucitar ninguno sin la voz del Hijo del Hombre, sin la manifestación del séptimo sello, hablando a resurrección. Vean, cuando ellos trajeron y edificaron el templo y pusieron, estoy en el mensaje nuevamente, haciendo un servicio a Dios haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad, o tratando de hacer un servicio a Dios, que fue, recuerden, este es el 18 de julio del 65. Vean, cuando ellos trajeron y edificaron el templo y pusieron el arca adentro, Dios descendió allí en una columna de fuego. Amén. Mientras David saltaba y gritaba, cuando todos los cantores y los sacerdotes estaban alborotados, se encontraban fuera de la voluntad de Dios. Mas cuando Dios identificó el arca y su lugar y posición, cuando Dios que identificó el arca, y el arca es la palabra, el arca es Cristo, es el ungido, es el verbo, es la palabra, y su posición, aún antes de que ellos pusieran el arca allí, ahora dibuja una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular. Y más arribita escribió el pilar de fuego, eso a la izquierda. Aún antes de que ellos pusieran el arca allí, la columna de fuego ya estaba guiándose hacia el lugar, exactamente sobre las alas de los querubines y exactamente detrás del lugar santísimo. Y él escribe ahí abajo, el arca del pacto es igual la palabra de la piedra angular. El lugar santísimo es igual la edad de la piedra angular. Los dos querubines es igual Moisés y Elías. Vuelvo a leerle, el arca del pacto es igual la palabra de la piedra angular. El lugar santísimo es igual la edad de la piedra angular. Los dos querubines es igual Moisés y Elías. En el lugar de reposo, dice, exactamente sobre las alas de los querubines y exactamente detrás del lugar santísimo, en el lugar de reposo de la columna de fuego. Ahora recuerdan cuando en una ocasión Jesús dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Vamos a ver dónde está esa parte. Mateo, vamos a ver a Mateo. Sí, Mateo 8. Mire, Mateo 8, 19. Dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora miren lo que él nos está hablando allí en ese tiempo de entrelace dispensacional donde se estaba pasando del atrio al lugar santo y todavía no era el lugar de reposo de Dios, en donde leímos al principio que fue allí el séptimo día que él reposó. Esa es la séptima dispensación, la dispensación de reino, y es el día de reposo, el séptimo día milenial, que es el reino milenial, donde
habrá descanso, habrá reposo, habrá paz, felicidad. Ahora recuerden que ahí se va a estar gobernando, reinando con vara de hierro, pero vean, en un cuerpo glorificado sin limitaciones, pero está mostrado ahí, tipificado ahí, el día de descanso que él llevó a cabo allá en el principio, el séptimo día milenial, que es ese glorioso reino milenial, en donde habrá ese reposo. Ahora miren, y él, durante la dispensación de la gracia al lugar santo, no tuvo ese reposo. Y en el espíritu, porque el cuerpo del ser humano es trino, o sea, es alma, espíritu y cuerpo. Vean, no haya reposo en el atrio, en el cuerpo, no haya reposo en el lugar santo, el espíritu, pero sí está hallando reposo en el alma de cada escogido de Dios, y eso corresponde al lugar santísimo, la edad de la piedra angular, la dispensación del reino. Ahí él sí tiene donde recostar su cabeza, sí tiene descanso y reposo en usted, en el alma de usted y mía. Sigue diciendo, y la gloria de Dios estaba allí, de tal manera que los sacerdotes no podían ni siquiera ver para ministrar. Y escribe a la derecha pilar de fuego y una piedra angular y las edades. Amén. Ha de cerrar los ojos de todo teólogo cuando él venga por su novia. Claro que hará cerrar los ojos de cada teólogo, porque vendría en una forma tan sencilla que si no vigilara la persona, le pasaría por alto. Él lo dijo en Dios en Simplicidad, página 17 del libro de los sellos. Ella ha de ser tomada a medianoche, como sucedió con ellos. Ellos ni siquiera la verán irse. Oh, alabado sea Dios. Dios prometió de que él sacaría a su novia afuera, así él lo haría. Habría una simiente y habría luz al tiempo de la tarde. Él habría de hacer estas cosas exactamente y de la forma original de como él lo planeó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y no es a través de denominaciones. No sería a través de nuestros sistemas que estamos utilizando hoy en día. La única cosa que estamos causando es muerte, haciendo 3 puntos. Gente está alargando su mano y han muerto por eso. Porque lo mismo que ocurrió con los hijos de Aarón, que se pusieron a ofrecer fuego extraño, lo cual no había mandado el Señor. Y se metieron allí con fuego extraño. Dice que él nunca les mandó. Miren en Levítico capítulo 16, verso 1, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Ven? Alargaron su mano. Miren que eso fue lo mismo que pasó en el principio, porque allí en el capítulo 3, verso 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano. ¿Qué hicieron? Estaban alargando su mano hacia ese lugar santísimo. Vean. Y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero ya viviría para siempre en una condición que caída. Ahora miren, sigue diciendo, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y escribe ahí, árbol de la vida. A la izquierda. Y también el verso 22 escribe árbol de la vida. Ahora ven ustedes, ahí están los querubines. Y vamos a ver aquí también en el capítulo 29, o 30, vamos a ver aquí, del Éxodo, en donde él nos habló, antes de seguir allí en el verso 2 del capítulo 16 de Levíticos, ya él lo había dicho en el Éxodo 30, verso, vamos a ver, ahí le está dando desde el verso 1, vean todas las directrices allí. Verso 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Y dijo una estrella de David a la izquierda. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Ahora ya les había dicho que era una sola vez, porque él dice allí, sigue el verso 2, y Jehová dijo a Moisés, del capítulo 16 de Levítico, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Dónde? De sobre el propiciatorio. Ahí dibujo una estrella de David a la derecha. Ahora si ya, vean, se lo había dicho, que no en todo tiempo podían entrar. Ahora aquí los hijos de Aarón alargaron su mano, ve usted, y eso fue muerte para los hijos de Aarón, lo cual en este tiempo representa muerte espiritual también. Y luego, más adelante, muerte física. Puede seguir viviendo y ya, si no muere por vejez, por una enfermedad o por algo, en la gran tribulación entonces muere. Pero primero es muerte espiritual. Por alargar la mano, ofrecer incienso, fuego extraño, interpretaciones privadas y cosas así en el lugar santísimo, cuando es una sola persona el que ministra ahí. Ahora, sigue diciendo aquí en el mensaje la trayectoria de los ministerios de Moisés y Elías, que empezamos a leer con ese mensaje. Dice, sigue diciendo más adelantito, dice, y ahora podemos ver que los ministerios de Moisés y Elías estarían nuevamente, ¿dónde? Donde estuvieron en el principio. Ahora, ¿dónde estuvieron en el principio? Miren, en el tabernáculo de Dios, pero en una nueva parte del tabernáculo de Dios. Ahora el tabernáculo de Dios es su iglesia, en la parte del lugar santísimo. Ahora vamos aquí a buscar el libro de las edades sin editar. Dice, sigue diciendo, vamos a terminar ese párrafo, dice, y ahora podemos ver que los ministerios de Moisés y Elías estarían nuevamente, ¿dónde? Donde estuvieron en el principio, en el tabernáculo de Dios,
pero en una nueva parte del tabernáculo de Dios. Nunca antes habían estado ahí en el templo de Dios. Los ministerios de Moisés y Elías nunca estuvieron en el templo espiritual de Dios, el cuerpo místico de creyentes, en el lugar santísimo. Esa es la nueva parte, esa es la nueva parte de ese tabernáculo de Dios, en donde aparecerían esos ministerios de Moisés y de Elías. En el libro de las edades, sin editar, que en el folleto es la página 27, aquí en el libro vamos a ver el número que corresponde a la página acá para que la tengan ahí también. Me gustaría traerles, es donde comienza, eso es en la página 513 del libro de las edades sin editar. Y vamos a leer ahí, aquí del folleto de la página 27, sería Revelación capítulo 4, parte 1. Dice, me gustaría traerles otra cosa. Después que Jesús hubo muerto, enterrado en San Juan 21:20, algunos críticos empezaron esto en los días primitivos. Ahora, mientras estamos en el resto de esto, aclarémoslo. En San Juan 20:21, Jesús se había encontrado con sus discípulos, los alimentó con pescado y pan al fuego, y mientras ellos iban cuesta arriba, Juan se recostó sobre su pecho. Y Pedro hizo la pregunta, dijo, ¿qué sucederá a este hombre? Jesús amaba a Juan. Ese es, vean, el discípulo amado. Y Juan representa al mensajero final. Juan representa tanto al mensajero final como a la iglesia novia, la cual él también ama. Pero vean ustedes que ese mensajero al cual él ama es el que en el fin del tiempo estaría en medio de su iglesia como el amado de Dios, como fue con David. Estaban todos allí enferifollados, todos vestidos, y él dijo, no, aquí no nos vamos a sentar hasta que ese último aparezca. ¿Quién? El amado, el que quizás no le tenían, vamos a decir, no lo llamaban en cuenta para nada de eso, lo tenían allá, pero vean, ese era el amado de Dios. Y así aquí, en el tiempo de Jesús, había un amado también, porque cada mensajero, vean, siempre tiene a alguien como Elías, vean, tenía allí a Eliseo, el cual fue su sucesor. Moisés, miren, tenía un amado, Josué. Jesús tenía un amado, Juan. ¿Ve? Elías, Eliseo, un amado. Y acá también el mensajero final es amado por el anterior. Podemos decir, miren, el doctor William Soto amaba mucho a uno. Miren, lo dijo en unas palabras allí, y pues cualquiera que fuera la persona que tuviera su nombre ahí, pues lo leería también. Pues uno tiene que leer lo que le corresponde también a uno. Miren, él dice ese mismo día 13 de agosto del 2017, jóvenes y niños sirviendo a Cristo. Él es el único que tiene vida eterna para ustedes y para mí. Que Dios les bendiga a todos en todos los pasos. La victoria es segura. Benji, que Dios te continúe siempre bendiciendo. La victoria es segura. Te amo mucho. Oh, esas son palabras muy hermosas, como fue la que le dijo ese arcángel a Daniel. Eres muy amado en el cielo. Y miren, luego, más adelante, ahí también sigue escribiendo, la victoria está asegurada.
Adelante, adelante, jóvenes, niños y adultos. Adelante, 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 adelante. Estamos en la tercera etapa. Adelante, adelante. Dios les bendiga y les guarde y los utilice grandemente en su obra. Benji, ahí se vaya directo. Benji, en esta tercera etapa que está prometida para la iglesia en este tiempo final, Dios te bendiga y te guarde, Benji. Y a todos los que me escuchan en Puerto Rico y en diferentes países, adelante, adelante, adelante. Agradezco mucho a todos el trabajo en la Gran Carpa Catedral. Ahora vean cómo cuando Él les habla así en diferentes tiempos a sus profetas y les dice, te amo, y le dice al pueblo, los amo. Eso es de alegría y de felicidad, tanto para el individuo como para el grupo, porque todos somos muy amados en el cielo. Por eso yo a cada rato les digo, los amo mucho, porque es un amor eterno, sin barreras, sin limitaciones, porque estamos en la etapa, en la edad del amor divino. Ahora rápido allí, se ponen celosos los discípulos, miren, porque siempre está el celo, ese celo religioso, y cuando ocurre eso, si la persona no está consciente, puede caer ya en un celo enfermizo, que es malo, un celo religioso enfermizo, y comienza a atacar al ungido de Dios, al amado de Dios. Le preguntan allí, ¿qué sucederá a este hombre? Jesús amaba a Juan, y los amaba a todos, pero era el como más querendón. Juan era un hombre de amor. Y él dijo, ¿qué le sucederá a este hombre? ¿Cuál será su condición? De Pedro diciendo, ¿cuál va a ser su futuro? Y Jesús les dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Hasta que yo retorne. ¿Qué es? Y los discípulos cometieron un error. Ellos dijeron que Jesús dijo que él iba a vivir hasta la venida. A la izquierda escribe, Juan es igual. La novia quedó hasta que él vino en su reino. ¿En dónde? En la dispensación del reino. Es la dispensación que él aparecería en su segunda venida. Juan es igual, entre paréntesis, la novia, cierre paréntesis, quedó hasta que él vino en su reino. Esa es la novia que en este tiempo final estaba esperando su venida. Pero Jesús no cometió error alguno. Aquí mismo en Revelación capítulo 4, Cristo cumplió su palabra. Él llevó a Juan al cielo y ensayó la cosa completa a él. Gloria. Él vio la escena con anticipación. Él vio la escena por anticipado. Vean, él vio la escena por anticipado. La vio justamente como si él viviera en la tierra y vio acontecer todas las edades de la iglesia y la venida del Señor. Todo el libro de Revelación. Y escribe a la derecha, Juan vio la venida del Señor. ¿Ven cuán infalibles son sus promesas? Ahora, todavía sus 3 puntos. Jacobo, él no, Juan, cualquiera del resto de ellos, ni aún habrían permitido a Pablo verlo, contarlo, nada. Él dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Y siendo que ellos dijeron eso, él solo escogió a Juan y lo raptó. Ahí lo subraya y lo circula. Y abajo escribe, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Él solo escogió a Juan y lo raptó. Y él le mostró toda la cosa aún antes que muriera. Así que él vivió la cosa entera. Le mostró lo que sería. Hermano Pat, ¿no es eso maravilloso? Vean, él lo raptó. Aquí mismo empieza en el capítulo 4 y versículo 2 lo prueba.
Él le mostró cosas que eran, que son y lo que vendrá. Él le mostró la edad de la iglesia, la venida de los judíos, el derramamiento de las plagas, y escribe las plagas a la izquierda, el rapto, la venida otra vez y el milenio y el hogar eterno de sus salvados. Justamente así como si él viviera esa experiencia completa, él lo vio todo suceder. ¿Ve? Él solo lo levantó y le mostró la película que él estaba pasando, que él está pasando. Le deja ver toda la cosa ensayada. Oh, vaya, levantado, cumplió su promesa. Y escribe a la izquierda, raptado. Ahí en las plagas arriba, dibujo una estrellita de David también para que la tengan ahí. Levantado, y escribe raptado a la izquierda. Levantado, cumplió su promesa. En Revelación 4:2. Antes de su muerte, él fue levantado en el espíritu y él vio cosas justamente así como él había vivido. Él viéndolo todo ensayado. Así que él vio en una visión exactamente lo que hubo de tomar lugar y lo que aconteció en la tierra desde ese tiempo hasta la venida del Señor Jesús. Se la mostró en una visión. Y a la izquierda de una estrella de David. Así que entonces los discípulos o ninguno que jamás hubiese dicho eso, él dijo que él vendría en esa edad. Él dijo, ¿qué a ti si de otra manera, si él se queda hasta que yo venga? Entonces le levantó y simplemente ensayó la cosa a él, le ensayó la cosa a él y le mostró lo que iba a acontecer. Oh, yo justamente amo eso. Oh, vaya. Y él escribe a la izquierda, él ensayó el ensayo de su venida, el ensayo de su venida. Y la estrella de David, ahí en el párrafo anterior a la izquierda. Noten ahora, veamos lo que era esto. Ahora dice, e inmediatamente yo fui en el espíritu y aquí un trono que estaba puesto, en el cielo. Y sobre el trono estaba uno sentado. Ahora vamos un momentito allí el libro de los sellos, en el capítulo o en la página 275, donde nos dice, hemos visto todo en relación a estos 4 sellos. Mañana cambiamos la escena de la tierra para ver dónde Juan miró para arriba y vio las almas debajo del altar, el altar del sacrificio. Pasado mañana por la noche veremos el juicio que cae. Ahí a la izquierda escribe el juicio. Ahora, yo no sé lo que significan estos sellos que nos quedan por delante. Apenas los he leído, como lo han hecho ustedes también. El domingo por la noche nos toca ver el silencio que hubo por media hora. Ahí él lo revelará. Él lo hará, estoy confiado que lo hará. Y escribe Apocalipsis 19. Y escribe hacia arriba ahí la media hora de silencio. Y en el otro libro, miren aquí también escribe, ahí en ese párrafo a la derecha, escribe, dibuja una piedrita angular, escribe silencio y escribe media hora. Sigue diciendo, tuvimos que tocar distintas escrituras como en Apocalipsis 19 para mostrar que la venida de Cristo aniquilará al anticristo. Por eso nos tuvimos que desviar esa vez. Y por eso tuvimos que ver diferentes citas y en particular Apocalipsis 19 para mostrar que cuando Cristo venga aniquilará al anticristo. Vimos también Apocalipsis 10 para mostrar que el séptimo ángel será una persona que aparecerá en estos últimos días, ungido de Dios para un ministerio como el que tuvo el profeta Elías, por cuanto nos es predicho en Malaquías 4 para revelar la palabra original de Dios a esta generación, como hizo aquel allá con la Jezabel natural. Y ahora esta persona, y miren aquí en el libro, en este libro azul, en el otro,
escribe encima de persona, escribe men, o sea, hombre. Y ahora esta persona lo hará con la Jezabel espiritual, las iglesias denominacionales. Tuvimos que ver Apocalipsis 10, 1 al 7 para ver eso, y también Malaquías 4, Amós 3, 7. Elías fue quien profetizó, y escribe ahí el primero y el quinto. Ahí donde dice Elías fue quien, ahí encima escribe el primero y el quinto. Elías fue quien profetizó y condenó a Jezabel en aquella generación, y dibujó una estrella de David ahí a la izquierda. Y Elías nunca murió, seguro que no. Apareció otra vez como 800 años después al lado de Jesucristo en el monte de la transfiguración. Él no está muerto. Ahora hallamos que su espíritu debe ungir un hombre según la promesa de Dios en los últimos días. Fue prometido que él haría lo mismo con la Jezabel espiritual en la última edad como hizo allá con la Jezabel natural. Por eso me metí en tantos detalles de las escrituras para probar eso. Entonces así no puede haber dudas en su mente. Si hay, me escriben. Todo concuerda tan perfectamente hasta la destrucción de su cuerpo natural por los animales que lo consumieron. Ahora más abajito, miren, dice: recuerden, sin tener enemistad. El próximo párrafo, miren, dice, vamos a ir ese mismo párrafo. Y recuerden, sin tener enemistad con nadie de ninguna organización, porque Dios tiene hijos en el sistema católico, en el sistema metodista, en el sistema bautista, y de entre todos estos sistemas, ¿cuántos hay hoy aquí que salieron de esos sistemas cuando vieron la luz? Levanten sus manos. Hay gente allá todavía igual que ustedes, pero es el sistema que mata, es el espíritu anticristo que los hace llegar al punto donde no escucharán la verdad. Miren eso, y él escribe a la izquierda hacia arriba: el espíritu del anticristo no los dejará oír la verdad. No los deja oír la verdad. O sea, hacen todo lo que tengan que hacer para que no escuche. Ese espíritu hace en esas personas lo que tengan que hacer, para que no escuchen. Ya sea que no venga a las actividades, ya sea que se queden en sus casas y empiecen a creer que desde sus casas pueden hacer todo, lo mismo que trataron de hacer allí en el monte de la transfiguración, hacer enramadas, pues se ponen a hacer enramadas en sus casas, lo cual eso no está correcto. Tienen que reunirse en el lugar donde fue ordenado por Dios, donde el Espíritu Santo está hablando a su iglesia. Pero eso tiene que pasar porque ya es algo que fue hecho en tiempos pasados, y como es todo paralelo en la primera venida, la segunda venida sería paralelo en todo, pues tiene que ocurrir eso también. O si vienen, pues tratan de hacer otra cosa, a distraerse, ya sea que se pongan audífonos o se pongan cosas en los oídos, se tapan los oídos para no oír. Él hace lo que tenga que hacer, ese espíritu del anticristo, para que las personas no escuchen. Pero de Dios no se puede tapar nadie. Cada uno hace el rol que le corresponde. Pero para que sepan que es el espíritu del anticristo, que es el que no les deja oír la verdad. Cualquier cosa que hagan para no escuchar, sea lo que sea, de esas que le mencioné, y hay todavía más, ya sea escuchar a las demás personas hablando mal, y eso les cause que no escuchen, también. O sea, hay muchas formas que el espíritu del anticristo usa para que el ser humano no escuche la voz de Dios, la verdad. Y recuerden, como explicamos la otra noche, el asunto de estar sellado. Si un hombre oía la trompeta del jubileo y rechazaba aceptar su libertad, entonces lo llevaban al poste y con una lesna le horadaban la oreja. La oreja es por donde uno oye y la fe viene por el oír. Pues si no escuchan, pues no va a crecer esa fe, no va a recibir esa fe. Y la fe viene por el oír. Luego, si él oye y rechaza su libertad,
entonces tiene que servir a su amo denominacional el resto de su vida. Amén. ¿No es maravilloso nuestro Señor? Ahora vamos a seguir aquí donde nos detuvimos, de la página 514 sería, acá ya voy por la página 28, dice: e inmediatamente yo fui en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Fue una voz que le llamó. Oh, esa voz, oh, no puedo alejarme de esa voz de ese detrás de él. Entonces él miró allá abajo, y él le mostró todas las edades de la iglesia, porque él estaba en pie en las edades de la iglesia, los 7 candeleros de oro. Luego él oyó esa voz después que las edades de la iglesia habían cesado. Esa voz dejó la tierra, subió. Cuando él entró en gloria, él le oyó decir: sube acá. Cuando él que entró en gloria, te voy a mostrar lo que ha de suceder después de esto. Oh, vaya. Y dibuja una piedra angular a la derecha. Y hacia arriba escribe: dejó la tierra la voz. Las edades. Dejó la tierra, o sea, las edades. Por eso es que él dice: cuando el espíritu se ha quitado, o dice cuando él se ha quitado el que impide, es que como dice, vean, se ha quitado ¿de dónde? De las edades. Dejó la tierra la voz, las edades. Entró en gloria al lugar santísimo. Vuelvo a leerlo. Dejó la tierra la voz, las edades. Entró en gloria al lugar santísimo. Oh, todos nosotros sabemos lo que va a decir. Sin 3 puntos. Antes de leerlo, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán. ¿Es eso correcto? Miren aquí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. La voz, esa voz era la voz de Cristo. ¿Es eso correcto? La voz de Cristo. Porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos levantados juntos con ellos para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. La misma voz que mandó a Juan a subir, la misma voz que dijo a Juan: sube acá, es la misma voz que mandará a la iglesia algún día. Amén. Mandará a la iglesia. Y escribe a la derecha: rapto, y a la izquierda: voz de arcángel, la resurrección y rapto. También la misma voz que mandó a Juan a subir es la misma voz que ordenó a Lázaro muerto salir de la tumba. Esa misma voz del arcángel. Cristo es la voz del arcángel. Voz de arcángel. Vea. O esa voz de trompeta de Cristo mandó a Juan a subir. La misma voz que mandó a Lázaro. ¿Notó usted que en la tumba de Lázaro él habló con voz fuerte? Él no dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Lo llamó de los muertos. Por si acaso ahí se estremecieron y estaban un poquito dormidos, porque no lo habló suavecito: Lázaro, ven fuera. ¿Ve? Suave. Eso no lo escucha, no se escucha. Él lo que hizo ahí, dar así a conocer cómo fue. Él lo clamó fuerte: Lázaro, ven fuera. Lo llamó de los muertos. Y él contestó: aquí estoy. Y él salió de los muertos después que estuvo muerto y su cuerpo podrido. Esa misma voz dijo a Juan: sube acá, yo te mostraré algunas cosas que están por suceder. Y dibuja una piedra angular a la derecha. Esa misma voz que sonará cuando los muertos en Cristo se levanten, porque la trompeta, ¿qué es una trompeta? La voz de Cristo. Y escribe encima ahí: los truenos. El mismo que lo llamó y lo levantó, él oyó la voz como una trompeta. Ahora él dijo: sube acá. ¿Ve cómo será la resurrección? Será en un momento, en un abrir de ojos. Esa voz declaró sonar, y él llamará a la iglesia, porque él estará fuera de ella. Esa gran voz llamando: Dios, ayúdame a oírla ese día. Como he dicho a menudo, yo sé, como un mortal, Rodney, yo sé que hay una gran puerta oscura colocada ante mí, es llamada muerte. Cada vez que mi corazón palpita, estoy un poquito más cerca de esa puerta. Algún día de estos tengo que entrar por ella, pero no quiero entrar como un cobarde, chillando y gritando. Deseo entrar allí envuelto en las
vestimentas de su justicia. Y sabiendo esto, que le conozco en el poder de su resurrección, que algún día cuando Él llame, saldré fuera de entre los muertos, cuando Él me llame para aparecer en lo alto. Y ahí dibujo una piedrita angular, y las edades y las flechas de la piedra angular. ¿Dónde es el llamado para esa resurrección? En la edad de la piedra angular. Cuando Él me llame para aparecer en lo alto, cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo se levanten. Ahora vean, cuando eso ocurra, vean que se estará llevando a cabo algo glorioso en donde ese grupo de jóvenes aparecerá, y dice que le aparecerán a muchos, y vean ustedes, hasta los familiares les aparecerán, porque ya eso será un testimonio para ellos de que había ocurrido la resurrección, si eran familiares creyentes que partieron y resucitaron y escucharon que ese familiar tenía o asistía a un lugar donde se estaba predicando y llevando a cabo predicación y se hablaba de resurrección y de rapto y todas esas cosas. Cuando esos familiares lo vean, va a decir, verdaderamente tú tenías razón, eso es la pura verdad, pero cómo yo dejé pasar eso, y cuántas veces tú me invitaste a las actividades y yo no fui. ¿Qué hago ahora? Vean, eso mismo es lo que pasó allá el día de Pentecostés. ¿Qué haremos? ¿Ve? Ahora, para este tiempo final, cuando eso ocurra, vean esos familiares, que vean a los que han partido, que los vean. Ellos tomarán fuerzas para dar sus vidas en la gran tribulación. Pero vean ustedes a los escogidos, cuando se aparezcan a nosotros, pues ahí seremos transformados. Hay una labor que se estará llevando a cabo en favor de los escogidos. Y de eso lo vamos a estar viendo, en donde va a tener esa oportunidad los familiares en ese tiempo. Es como un aviso, porque si nosotros hemos estado reclamando nuestros familiares, pues Dios nos va a dar la forma para que no se pierdan, sino que todo es un mecanismo que va a estar ocurriendo y llevándose a cabo, en donde va a ser en favor también de nuestros familiares. Cuando Él me llame para aparecer en lo alto, cuando la trompeta de Dios suene, los muertos en Cristo se levanten. Si estoy vivo, seré cambiado en un momento, en un abrir de ojos. Iré con el resto de ellos arriba para encontrar al Señor en el aire. Ahora vean, los escogidos al verlos serán transformados, pero los familiares no. O sea, aquellos que no son escogidos, porque puede haber una familia completa que es escogida, pero puede haber la mitad y la otra mitad no ser grupos o creyentes del mensaje. Pues a esos, si ya el escogido reclamó, aunque sea uno, y la familia sean 50, y uno solo es creyente, pues todos ellos, por cuanto ese escogido los reclamó, entonces van a tener la oportunidad de vida eterna. ¿Cómo? Vean, todas esas cositas se estarán llevando a cabo en favor de los familiares. Por eso reclamamos a nuestros familiares, para que Dios obre y así Dios les dé a ellos esa visión para que puedan ver a los que van a resucitar, porque ese cuerpo glorificado se puede dejar ver. Si quiere, se deja ver, y si no, pues no se deja ver. ¿Cómo? Pues pasando a otra dimensión. Esa trompeta de Dios, sonido claro, fuerte, esto será lo mismo en su venida. No hay sonido incierto con respecto a esto. No hubo nada incierto a Juan cuando oyó esa voz decir, sube acá. Y él subió. Amén. Y escribe a la izquierda, la gran trompeta. Ahora, sigue diciendo aquí, donde nos detuvimos en el mensaje, la trayectoria de los ministerios de Moisés y Elías, sigue diciendo, y cuando digo, nunca antes habían estado ahí, porque él viene diciendo que en esa nueva parte del tabernáculo de Dios nunca habían estado ahí, que es el templo de Dios, esos ministerios de Moisés y Elías. Dice, y cuando digo nunca antes habían estado ahí, me refiero al templo o tabernáculo de Dios compuesto por seres humanos. ¿Vieron? Es
la primera ocasión en que esos ministerios de Moisés y Elías estarían en esa nueva parte del tabernáculo de Dios. Porque en cuanto al templo o tabernáculo que hizo Moisés, el ministerio de Moisés estuvo en el atrio, estuvo en el lugar santo y estuvo también en el lugar santísimo, pasó por todos los lugares. Ahora, miren, todo eso es fuera de la dispensación de la gracia. Recuerden que leímos ahí al principio que esos ministerios estarían, por eso los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez no corresponden a la dispensación de la gracia. Están fuera de la dispensación de la gracia. Ahora miren en este mensaje la trompeta que junta a los escogidos en el tiempo del fin, 30 de mayo del 2004, predicado en México, dice: por lo tanto, es importante aprovechar el corto tiempo que nos queda en este planeta Tierra de gracia y misericordia de parte de Dios, de día de salvación y día aceptable delante de Dios. ¿Cuál es el día aceptable? ¿Cuál es el día de salvación? Es la dispensación de la gracia. Todavía estamos en el día aceptable delante de Dios. Pues si todavía estábamos en el día aceptable, pues todavía esos ministerios no pueden estar operando allí, porque esos ministerios son para operar en el lugar santísimo, en la dispensación del reino. Todavía estamos en el día aceptable delante de Dios. Todavía estamos en ese glorioso tiempo en el cual Dios acepta a toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador y queda reconciliado con Dios para vivir por toda la eternidad en el reino de Dios. Ese es el tiempo en donde estábamos en ese tiempo. Todavía miren, 2004 se estaba en ese tiempo. En 2 de Corintios capítulo 6 verso 2 dice San Pablo, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esa es la dispensación de la gracia, el día de la dispensación de la gracia. Por lo tanto, todavía estamos en el día aceptable delante del Señor. Todavía estamos en la dispensación de la gracia. Ahora, si estábamos en la dispensación de la gracia allí, pues en los ministerios de Moisés y Elías no podían estar ministrando en ese tiempo. Tan sencillo como eso. Porque Él nos dijo aquí que esos ministerios no son para ser manifestados en la dispensación de la gracia. Ellos son manifestados fuera de la dispensación de la gracia, fuera de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Dice, todavía estamos en la dispensación de la gracia. Al final de la dispensación de la gracia, al final del tiempo en donde Dios dice por medio de Jesucristo que Él enviaría sus ángeles, que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntaría a sus escogidos. Ahora vean que es en la dispensación del reino que esos ministerios estarían operando. No podían operar en la dispensación de la gracia. En la página 43 de este mensaje que estábamos leyendo, haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad, nos dice allí: yo sé en alguna cosa nueva, yo sé, basé en alguna cosa nueva. Vamos, espera, así que está aquí tapadito algo. No se base en alguna cosa nueva, dice, no se base en alguna cosa nueva. Están saliendo por doquier y habrá de salir más, pero no vaya a tomar esas nuevas cosas. El Señor vuestro Dios os ha declarado que es la verdad. El Señor vuestro Dios os ha vindicado que es la verdad por su palabra y con su espíritu. No con espada ni con ejército, mas con mi espíritu. Y el espíritu, Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Su palabra es verdad. Y Él ha sido hasta la saciedad vindicado ser Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él les ha mostrado a ustedes la semilla del atardecer. Él se las ha revelado en la palabra. Él se los ha comprobado con su espíritu. Nunca vayan a empezar o tratar una organización. No traten de edificar sobre ninguna otra cosa, sino manténganse humildes ante el Señor vuestro Dios, ya que parece que las puertas de la tierra prometida están para abrirse muy pronto, para que cuando la novia y el novio tomen su lugar en el trono, podamos ir con verdadero cántico y gozo. Y dibuja una piedra angular a la derecha y las edades, y dibujas y escribes arriba a la izquierda
las puertas de la tierra prometida al séptimo milenio. Vivamos humildes. Ahora vamos a ir aquí el mensaje. Miren, liderato. Vamos a detenernos un momentito allí. Y en este mensaje liderato, vamos a ver aquí en la página 21. Miren, nos dice, tal como Moisés llamó a una nación fuera de una nación, Cristo hoy está llamando a una iglesia fuera de una iglesia. Es la misma cosa en tipo, llevándola a la gloriosa y eternal tierra prometida. Ahora, rechazar esa persona que está haciendo el llamado, Cristo, no importa si usted es pentecostal, metodista, luterano o lo que sea, usted tiene que, esta edad, no hay nada en contra de ellos de ninguna manera, pero ahora en esta edad usted tiene que aceptar, como hicieron ellos en aquella edad, a la persona de Cristo, la cual es la palabra. Y a la izquierda escribe, Cristo hace el llamado a la tierra prometida. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Vea, usted tiene que aceptar a esa persona de vida eterna. Y escribe el ángel del pacto encima. Y digo una estrella de David a la derecha. Y hacia arriba escribe, usted tiene que aceptar la persona de vida eterna. Y si la persona de vida eterna, que allí dijo que la persona del Espíritu Santo estaba en medio nuestro, y en el libro de los sellos dice que cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse en la persona de Jesucristo, pues entonces usted debe aceptar la persona del Espíritu Santo en ese ministerio de Jesucristo por segunda vez en ese instrumento, en el ungido de Dios en este tiempo final. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora, la vida de Lutero fue justificación. Wesley añadió santificación. Pentecostés tuvo la restauración de dones siendo añadida, pero ahora se están completando las tres fases en el cuerpo y fuera de eso. Ahora, cuando viene la resurrección, la vida que vivió en los luteranos y que salió, ahora dice, cuando viene la resurrección, digo una flecha y una piedra angular y las últimas tres edades, y la flecha hacia la piedra angular. La vida que vivió en los metodistas y salió la vida que entró en los pentecostales, toda será raptada fuera de la tierra hacia el cuerpo de la novia para ser llevada ante Jesucristo. Gloria a Dios. Oh, es excitante, es la verdad. Hemos doblado una esquina, estamos mirando hacia el cielo, vigilando la venida. Y digo una piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular. Y escribe, hemos doblado una esquina. El tope de la pirámide, o como diríamos, su regreso. La iglesia tiene que ser resucitada pronto y nosotros tenemos que prepararnos. Ahora continuando aquí, donde nos detuvimos, la página 43 de Haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad. Vivamos humildes, vivamos amorosamente, amándonos los unos a los otros. No permitan ninguna otra cosa entre ustedes. Si usted ve algo levantarse en su corazón en contra de alguien, deséchelo inmediatamente. No permita, 3 puntos. Y Satanás tratará lo mejor que pueda para meterse entre ustedes. Recuerden las palabras a la novia, que él dice que el diablo tratará de meterse entre ustedes y ser parte de ustedes para empezar a envenenar a los escogidos. Ahora él dice, o entra, ore por esa persona, o entra o se va, pero no forme parte de nada de eso. Y él lo habló, cuando ustedes vean un ataque dirigido a la carpa o al ministerio o a la persona, acá ataques puede ser hasta demandas, que se pongan a demandar y todo eso. Vigile, ese es el anticristo en esas personas, moviendo todo eso en contra de el cumplimiento de las profecías, de esa visión de la carpa. Porque como ahí es donde Dios está dando la fe de rapto, el diablo no quiere que los escogidos de Dios sean transformados. Por eso es importante estar alerta y vigilar todos los pasos del enemigo. Porque cuando usted vea un ataque dirigido ya directamente a la carpa y al ministerio, ya usted puede identificar dónde estaba el anticristo en medio de la iglesia
sigiloso, moviéndose, porque ha estado siempre en medio de la iglesia, pero al final, como queda descubierto, está en esa carretera y ahí se ve ese rastro de la serpiente, tan sencillo como eso. ¿Ve? No permita que eso acontezca. Algún individuo con lengua resbalosa quizás vendrá de repente tratando de apartarle, con lengua resbalosa, labioso, empezando a hablar que si yo esto, yo lo otro, este es malo, aquel es malo, este hizo esto, este hizo lo otro, y empieza a hablar mal y dañando las imágenes, la imagen tanto de Miguel como mía o de algún otro ministro. Vean todo eso, ya saben que es ese individuo siendo instrumento del diablo. Algún individuo con lengua resbalosa, quizás vendrá de repente tratando de apartarle. ¿Cree usted que ellos podrían persuadir a Moisés a salirse de la presencia de Dios, donde él se había parado y lo había visto? No, Señor. No le quitemos ni le pongamos. Sencillamente mantengámoslo en la forma de como el Señor lo ha dicho. Nosotros no queremos una denominación, no queremos ninguna organización, no queremos ninguna malicia, no deseamos ningún problema. Lo que queremos es Dios y Dios es la palabra. Ahora vean todo eso. Cuando usted ve que lo llaman hasta secta, no, eso es una secta religiosa y aún han mencionado el nombre de ese ministerio, ya usted puede ver que es un ataque directo, ya empieza así, hablando ya abiertamente en contra de la Gran Carpa Catedral y del ministerio. Por eso tenemos que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos, porque él dice que engañaría si fuere posible a los escogidos, pero los escogidos no serán engañados. Ellos están siguiendo todo lo que fue hablado de que en una gran carpa catedral se estaría predicando y dando a conocer el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, lo cual los truenos estaría dando a conocer y dándole a la iglesia novia la fe de rapto. Ahora él ahí pues los manda a inclinar las cabezas y miren en la oración él dice: oh Dios, veo alrededor con ojo espiritual, trato de ver lo que está sucediendo, veo tu palabra en la forma de cómo está siendo vindicada, la forma de cómo ha sido probada desde hace 33 años aquí abajo en el río, lo que tú dijiste, y aquí está 33 años después y tú estás haciendo exactamente lo que tú dijiste. Señor, lejos esté de nosotros tratar de hacerlo algo menos, de tratar de hacerlo algo mayor, sencillamente mantenerlo en la forma que tú lo has hecho, simplemente caminar humilde y seguirte a ti. Estos son, Señor, los que tú has dado al ministerio, aparte de todos aquellos que ya duermen a través de la nación alrededor del mundo. Los cementerios acá son depositarios de muchos de ellos que están esperando, santos bienaventurados. Mas como ha sido dicho, nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, no detendremos a aquellos que duermen. La trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos cuando la gloria de Dios ha de estar en la tierra, ha de esconder a la iglesia lejos del mundo, ni siquiera ha de ser vista cuando se vaya. Y él escribe: a la derecha la trompeta sonará, y a la izquierda, arriba, un poquito donde empezó la oración, dibuja una estrella de David y escribe: veo con ojo espiritual. Y en esa parte completa hacia arriba, dibuja una piedra angular y las edades, escribe: en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, tras el velo, en el lugar santísimo, en el templo espiritual, en su iglesia. Y dibuja una flecha hacia la piedra angular. Lo vuelvo a leer: en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, tras el velo, en el lugar santísimo, en el templo espiritual, en su iglesia. Hemos visto en estas cortas palabras, en esta plática, este tema, el lugar de reposo de la columna de fuego, el lugar santísimo. Ese es el lugar santísimo, es el lugar de reposo que es el templo espiritual del Señor, lo cual él no había estado, ese tabernáculo de Dios compuesto por seres humanos, en donde en el alma de cada individuo está las columnas de fuego reposando,
que siga reposando, Señor, la columna de fuego, la chequina, en mi alma, en mi corazón, y siga guiándome y preparándome para obtener esa fe de traslación. Niños, jóvenes y adultos y ancianos, sigamos limpiando el lugar santísimo, la casa, para que Él quede ahí reposado, sin limitaciones. El lugar de reposo de la columna de fuego, el lugar santísimo. Ha sido para mí un privilegio muy, pero que muy grande poder en esta ocasión darles a conocer en esta plática, esta enseñanza, el lugar de reposo de la columna de fuego, el lugar santísimo. Nos veremos ya a las 10 de la mañana, Dios mediante, aquí en Calley, Puerto Rico, en la Gran Carpa Catedral, y en el horario de los diferentes países en la América Latina y el Caribe y demás lugares donde los satélites están llegando con esta señal. El lugar de reposo, la columna de fuego, el lugar santísimo. Pasen todos un día lleno de grandes bendiciones y buen provecho con este alimento espiritual y buen provecho con el alimento físico también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.